En el año 1930 se llevó a cabo el primer golpe de Estado, que derrocó al gobierno constitucional de Hipólito Yrigoyen, como consecuencia de la crisis política y económica que estaba atravesando el país. Como solución a esta situación, se le despojó del poder y en su lugar asumió el 6 de septiembre de 1930 el general José Félix Uriburu, un nacionalista católico que tenía por objetivo realizar una revolución política, pero su proyecto fracasó. Conjuntamente, sus aliados conformaron la Federación Nacional Demócrata, que estaba constituida por el Partido Socialista Independiente, por antipersonalistas y organizaciones provinciales conservadoras. Pero esta no duró mucho, debido a que los conservadores, al lograr el apoyo de los partidos para las elecciones, convocaron a la unificación partidaria nacional de las provincias. En lo que respecta al gabinete, era apoyado por Martín Sánchez Orondo, ministro del Interior, y por Carlos Ibargüen, interventor en Córdoba. Además, Uriburu, intentó, por un lado, un acercamiento con Lisandro de la Torre, como una forma de reconstruir una democracia política. Sin embargo, por su experiencia política, sabía que el camino posible para llegar a eso era únicamente por medio del sufragio electoral. Por otro lado, también intentó acercarse a Marcelo de Alvear para intentar reunificar la Unión Cívica Radical. Pese a ello, para mantenerse más tiempo en el poder, el 3 de abril de 1931 debió llamar a elecciones para la gobernación de Buenos Aires, con el optimismo de verse victorioso. Pero no fue así, sino que ganaron los radicales. Por ello, recurrió al ejército mediante la movilización de una legión cívica, integrada por socialistas y progresistas. Por ende, no tuvo mucha importancia, ya que el ejército estaba liderado por Justo. De esta manera, Uriburu tuvo que soportar el alejamiento de los nacionalistas de su lado y el fortalecimiento de la figura de Justo como la única persona capaz de reunir a conservadores, antipersonalistas y socialistas independientes, mientras que los conservadores provinciales fundaron el Partido Demócrata Nacional, que competían contra los radicales en las provincias. Desde su postura, Justo defendía que las instituciones constitucionales se daban en base a los principios del liberalismo, contando con la oposición del Partido Socialista y del Partido Demócrata Progresista. Luego de dar fin a la revolución en corriente, se deportó a gran cantidad de miembros del Partido Radical. De igual manera, la convención puso de candidato a Alvear, pero fue vetada por el gobierno. Así los radicales optaron por la abstención, que permitió sin problemas la candidatura de Justo. Justo se va a apoyar en su bloque político denominado la Concordancia, que estaba constituido por el Partido Demócrata Nacional, la Unión Cívica Radical Antipersonalista y el Partido Socialista Independiente, sin dejar de decir que en las elecciones de 1931 solo lo enfrentó el Partido Socialista y Demócrata Progresista con la fórmula Lisandro de la Torre y Nicolás Repetto. Esto muestra que no fue fácil para Justo organizar el oficialismo, pero se notaba su desconfianza hacia los partidos conservadores. Mientras tanto,
el Partido Socialista Independiente basó su fuerza en su predominio en Capital Federal, aunque se disolvió tras la muerte de Tommaso y la falta de liderazgo, que luego fue tomada y asumida por Justo. El régimen de Justo tuvo como oposición principalmente desde el inicio al Partido Socialista. Si bien también formaba parte de esa oposición el Partido Demócrata Progresista, este tuvo una posición más ambigua, ya que luego de su acercamiento tuvo un acercamiento al gobierno militar y optará por la política liberal que estaba en relación con los socialistas. A partir de ese momento, estos dos partidos mencionados tuvieron que sufrir las medidas del oficialismo respecto a la modificación de la ley electoral, en que se volvió a establecer lista completa y se eliminó el tercio de representación de minoría por distrito sumado al fraude. En el año 1936, formada principalmente por socialistas y comunistas, la Confederación General del Trabajo llevó a cabo el acto del 1 de mayo con radicales, demoprogresistas, socialistas y comunistas, en que reclamaban la libertad y democracia, siendo elogiado Marcelo de Alvear. Durante ese mismo año, la Unión Cívica Radical volvió al ruedo político, a las elecciones, ganando en ciertos lugares como Capital, Santa Fe, Mendoza y Córdoba en las elecciones de diputados, obteniendo la mayoría en la Cámara e incluso en Córdoba fue elegido Amadeo Sabatini como gobernador. Pero el gobierno intervino en la provincia de Santa Fe y apoyó al fraude con que en la provincia de Buenos Aires ganó Manuel Fresco. De esta manera, estableció también la ley de residencia contra el nuevo sindicalismo. Entre los opositores del gobierno se da el cambio de posición del Partido Comunista, que en 1930 se unió al Frente Popular, dirigió a la unidad de sectores democráticos. Sumado a ello, posteriormente, por el acontecimiento de la Guerra Civil Española, se definieron en Argentina las formas más específicas las divisiones, siendo la más importante la Unión Cívica Radical. En el año 1937, varios que integraban el Partido Socialista Obrero pasaron al Partido Comunista. Este conflicto empeoró en 1939 por el pacto nazi-soviético, que puso dificultades a las alianzas del Frente Popular. Este mismo año se dieron las elecciones presidenciales, donde Justo impuso la candidatura de Roberto Ortiz, también radical antipersonalista, y para la presidencia a un conservador tradicional como fue Ramón Castillo. Sin embargo, en el año 1940, Ortiz debió dejar su mandato al vicepresidente Castillo por cuestiones de salud, y este deshizo todo lo que se había logrado a favor de la democracia. Con ir más lejos, un año más tarde, disolvió el Consejo Deliberante de Buenos Aires, ya que él consideraba que la manipulación electoral era la única garantía para continuar en el poder, apoyándose en el ejército, que podía cubrir la ilegitimidad. De esta manera, vio un acercamiento de los justistas al radicalismo y además una mayor autonomía de las Fuerzas Armadas. Conjuntamente, en el mismo año, también se formó la Acción Argentina, en que participaron radicales, socialistas, intelectuales, independientes,
y oligarquía conservadora, convertidos a la democracia, pero ausentes el Partido Comunista y Radical, opuesto a Alvear, con integrantes de Forja. Por lo tanto, podemos ver cómo se va formando nuevamente a, a formarse y a llevarse a cabo el fraude electoral. De esta manera, Castillo termina eligiendo como candidato a Robustiano Patrón Costas, una figura del Partido Demócrata Nacional, decisión que generó divisiones y discusiones. Es así que llegado el 4 de junio del año 1943, se produce el golpe de Estado en el que es derrocado Ramón Castillo, imponiéndose en el poder el grupo de oficiales unidos. Si bien al comienzo de este gobierno hubo confusión debido a la renuncia de Rawson, que encabezaba el golpe, fue reemplazado por Pedro Ramírez. Las Fuerzas Armadas que llevaron a cabo la Revolución de Junio poseían ciertos contrastes. Uno era referido a la Guerra Mundial, a la Segunda Guerra Mundial, ya que el presidente Castillo mantuvo la neutralidad ante esta, pero luego con la incorporación de Estados Unidos, la neutralidad era considerada una resistencia a la democracia. Sobre estos, los altos oficiales del ejército estaban a favor de la ruptura con el eje, pero la mayoría de los cuadros intermedios querían seguir con la neutralidad. Esta disputa de distintas posiciones llevó a que la Revolución de Junio se encaminara al fracaso. Sin embargo, esto fue evitado por Perón. Perón, que se volvió jefe de la revolución, siendo vicepresidente, ministro de Guerra y secretario de Trabajo. Este convocó a elecciones para 1946, en el cual fracasa porque no es apoyado por los partidos tradicionales y debe renunciar para enviarlo al exilio en las Islas Martín García. Además, es importante decir que Perón intentó acercarse al radicalismo, buscando compartir la fórmula con Sabatini, pero este no accedió. En el año 1946, exactamente el 24 de febrero, Perón fue candidato oficialista. Organizó su coalición y los dirigentes sindicales crearon el Partido Laborista con la Unión Cívica Radical Junta Renovadora desprendida del radicalismo, estableciendo a Quijano como compañero de la fórmula. Además, contaba con dos pilares muy fundamentales, como lo fueron las Fuerzas Armadas, a quien satisfació ciertas demandas otorgándole el más alto presupuesto militar con tal de ganar su apoyo. Lo mismo sucedió con la Iglesia. Este decretó que la enseñanza religiosa sea obligatoria, es más, la convirtió en ley en el año 1947. Por eso, la Iglesia lo apoyó desde un principio. Como oposición, contaba con la Unión Democrática. Esta constituía la oposición, conformando por la Unión Cívica Radical, el Partido Socialista, el Demócrata Progresista y Comunista, con su fórmula Tamborini-Mosca. Sin embargo, Perón ganó las elecciones imponiéndose a la Unión Democrática. Obtuvo el 70% en la Cámara de Diputados, el 28 de 30 de senadores y todas las gobernaciones, salvo Corrientes, a la que luego intervendrá. Además, luego de haber ganado, Perón se decide disolver su partido y crea un nuevo partido llamado Único de la Revolución Nacional, y en 1947
se crea el Partido Peronista oficialmente, sin dejar de lado también el apoyo que contó con su señora Isabel Perón. Además, esto se le daba el interés al apoyo de su señora Isabel Perón por el tema quizás más importante, que fue la campaña por el voto de la mujer en el año 1947. Además, llevó a cabo en el año 1949 la reformulación o modificación en la Constitución Nacional, por lo cual le favorecía para volver a ser reelecto en la presidencia. Sin embargo, toda esta situación le cambiaría para su segunda presidencia, ya que por una situación económica muy difícil, principalmente debió negociar con Estados Unidos, por lo cual fue comenzado a ver con otros ojos por parte de su entorno. Además, los partidos, por ejemplo, los socialistas, comenzaban a condenarlo. Los conservadores se establecieron como una oposición y el radicalismo de la corriente intransigente atacó sus autoridades por privilegiar el antifascismo y entregar a Perón las banderas reformistas. De esta manera, al fallecer Eva Perón el 26 de julio de 1952, se pierde la figura que mantenía el activismo y se comienza a dejar de ver el autoritarismo. Es decir, Perón comienza una etapa de derrumbamiento personal que también le afectaba. Y así, el movimiento peronista comienza a ser diverso, es decir, confluían en ella ideología de izquierda y de derecha. Los sindicatos asumieron funciones públicas del peronismo. El partido que constituyó, además, estaba fundamentado en el cristianismo y el humanismo, integrado por diferentes ideologías políticas como el fascismo, el comunismo, socialismo y anarquismo, y las aplicó en un movimiento policlasista. Legítimo las reformas sociales y planteó la justicia social como núcleo de la doctrina. Pese a ello, pronto llegaría en el año 1955 el golpe que los derrocaría de su poder.